Octubre de 2007, Ciudad de México. Una sensación de inquietud se apoderó de la colonia Guerrero. El bullicioso barrio, normalmente lleno de vida con el ritmo de la vida diaria, ahora estaba paralizado por el miedo. La policía había hecho un descubrimiento espantoso que pronto causaría conmoción en todo el país. El arresto de José Luis Calva Cepeda, un hombre aparentemente común, reveló una verdad horripilante. Dentro de su modesto apartamento, les esperaba una escena de horror inimaginable. El cuerpo mutilado de su novia, Alejandra Galeana, fue encontrado desmembrado. Un testimonio de una brutalidad que desafiaba la comprensión. El intento de Calva de evadir la justicia fue tan desesperado como inútil. Un salto desde su balcón solo lo llevó a las manos de la policía que lo esperaba. Lo que encontraron dentro de su apartamento, sin embargo, fue mucho más perturbador que su intento de fuga. El aire era denso con el olor metálico de la sangre. Una sartén, aún caliente, contenía los restos de carne humana. El refrigerador, una cámara de la vida cotidiana, contenía partes del cuerpo desmembradas. Evidencia escalofriante de una depravación que desafiaba toda explicación. El descubrimiento provocó un escalofrío en la columna vertebral incluso de los investigadores más experimentados. Nacido en 1969, la vida de José Luis Calva Cepeda fue un tapiz tejido con hilos de penurias y inestabilidad. Una infancia difícil, marcada por la violencia y el abandono, dejó cicatrices invisibles en su psique. Estos primeros tromes, aunque invisibles, se fueron gestando bajo la superficie, dando forma al hombre en el que se convertiría. José Luis Calva Cepeda encontró consuelo en la escritura, sus palabras una ventana a una mente consumida por la oscuridad. Sus poemas e historias, a menudo macabros e inquietantes, exploraban temas de muerte, violencia y ocultismo. Un manuscrito titulado Instintos caníbales, descubierto entre sus posesiones, insinuaba la oscuridad que acechaba en su interior. Su apartamento, más allá de los espantosos descubrimientos, ofrecía más atisbos de su mente perturbada. Libros sobre ocultismo, dibujos que representaban escenas de tortura y fotografías perturbadoras formaban una colección macabra, que reflejaba una mente obsesionada con la muerte y la violencia. La turbulenta vida de José Luis Calva Cepeda fue un caldo de cultivo para los horrores que infligiría. Sus escritos, sus posesiones y los relatos de quienes lo conocieron pintaban el retrato de un hombre al borde de la locura, consumido por la oscuridad interior. La investigación de los crímenes de José Luis Calva Cepeda se extendió más allá de las paredes de su apartamento, llegando hasta las sombras de los casos de personas desaparecidas. Las desapariciones de varias mujeres, incluida una exnovia y una trabajadora sexual, tenían similitudes escalofriantes con el asesinato de Alejandra Galeana. Cada víctima, descubrieron las autoridades, se había cruzado con Calva en los meses previos a su desaparición. Los testigos recordaron haberlos visto juntos, sus interacciones aparentemente normales en ese momento. Pero detrás de la fachada modesta de Calva, se escondía un depredador esperando pacientemente la oportunidad de atacar. Las pruebas en su contra aumentaron con cada día que pasaba. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos humanos encontrados en su apartamento pertenecían a las mujeres desaparecidas. Sus escritos, antes descartados como meras fantasías morbosas, adquirieron un nuevo significado siniestro. Sus palabras se hacían eco de la brutalidad de sus crímenes. A pesar de las abrumadoras pruebas, Calva mantuvo su inocencia, negando cualquier implicación en las desapariciones o en el acto de canibalismo. Sus negaciones, sin embargo, sonaron huecas ante la espantosa verdad que había salido a la luz. El caso de José Luis Calva Cepeda, el presunto caníbal de la colonia Guerrero, desató una tormenta mediática. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas.
sus páginas llenas de detalles gráficos de los crímenes. Los equipos de televisión acamparon frente al edificio de apartamentos, sus cámaras captando cada giro de la investigación. La imagen de José Luis Calva Cepeda, antes desconocida, estaba ahora plasmada en todos los periódicos y pantallas de televisión. Su mirada vacía y su apariencia sencilla no hicieron más que aumentar la fascinación morbosa del público por el caso. El caníbal de la colonia Guerrero se convirtió en un nombre familiar. Un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la vida cotidiana. El miedo se apoderó de la ciudad. Los padres mantenían a sus hijos cerca, con la mente llena de imágenes de los horrores que se habían desarrollado a su alrededor. Las calles de la colonia Guerrero, antes llenas de vida, quedaron en silencio mientras los residentes se retiraban a sus casas, perseguidos por el espectro del presunto caníbal en su seno. El caso Calva se convirtió en un espectáculo morboso, una fuente de horror y fascinación para un público ávido de detalles. Cada nueva revelación, cada detalle espantoso, solo sirvió para alimentar el frenesí mediático y profundizar la sensación de inquietud colectiva que se había apoderado de la Ciudad de México. Diciembre de 2007. El juicio de José Luis Calva Cepeda, un juicio que prometía ser tan sensacional como los propios crímenes, nunca llegaría a celebrarse. Calva fue encontrado muerto en su celda. Su vida terminó tan abrupta y violentamente como había comenzado. La causa oficial de la muerte fue suicidio. Según los informes, Calva se ahorcó utilizando una soga improvisada con las sábanas de su cama. La imagen del presunto caníbal, solo en su celda, quitándose la vida, envió un último y escalofriante mensaje a un público que ya se enfrentaba a los horrores que había infligido. Sin embargo, los rumores y las especulaciones se arremolinaron en torno a la muerte de Calva. Algunos creen que su suicidio fue un montaje, una forma de silenciarlo e impedir que se revelara la verdad. Otros lo vieron como un último acto de desafío, una forma de burlar a la justicia y controlar la narrativa incluso en la muerte. La verdad, como tantas otras cosas en la vida y muerte de José Luis Calva Cepeda, sigue envuelta en el misterio. Su muerte, aunque oficialmente considerada un suicidio, sigue suscitando debate y alimentando teorías conspirativas. Un final apropiado para un hombre cuyos crímenes escapaban a toda explicación. El caso de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la colonia Guerrero, dejó una marca imborrable en la psique colectiva de la Ciudad de México. Sus crímenes, un escalofriante recordatorio de la depravación de la que son capaces los seres humanos, siguen rondando las calles de la ciudad y las mentes de sus habitantes. El legado de José Luis Calva Cepeda es complejo, una mezcla de horror, fascinación y una persistente sensación de inquietud. Su historia sirve como una advertencia, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, escondido tras una fachada de normalidad. En los años transcurridos desde su muerte, los crímenes de José Luis Calva Cepeda han sido objeto de innumerables libros, documentales y programas de televisión. Su historia sigue cautivando y horrorizando al público, asegurando que el recuerdo del caníbal de la colonia Guerrero no se olvide pronto. El caso de José Luis Calva Cepeda es un claro recordatorio de la oscuridad que puede residir en el corazón humano y de la importancia de enfrentarse a los problemas sociales que contribuyen a dicha violencia. Su legado es un escalofriante testimonio del poder perdurable del mal y de la necesidad imperiosa de comprenderlo y combatirlo. Por favor dale like, suscríbete y dale a la campanita, me ayudarías mucho con eso. Gracias por visitar Mundo Alternativo, hasta la próxima.